Bienvenido a esta segunda parte de la sesión de hoy, en la cual pretendemos abordar el recurso de revisión procesal penal. Hoy, día 13 de mayo de 2024, clase esta dirigida a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Ya en la primera sesión del día de hoy abordamos el tema del recurso de casación. Por lo tanto, nos está quedando esta para abordar el recurso de revisión procesal penal. Clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, los efectos de quien quiera suscribirse al mismo, darle like y recomendarlo. Por cierto que todas estas clases vinculadas a los recursos procesales penales, eh, yo recomiendo el libro Pruebas y Recursos en el Proceso Penal, que configuró la 13 jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas 2015, en donde inclusive yo tengo un trabajo sobre lo que pondré a renglón seguido, que es la revisión procesal penal. Bueno. Fíjense, el recurso de revisión procesal penal está receptuado en los artículos 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes deben tomar sumo cuidado de no confundir el recurso de revisión procesal penal con la revisión constitucional que se hace ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La revisión que se hace ante la Sala Constitucional, en función de lo que establece la sentencia Corpoturismo del año 2001 de la Sala Constitucional, es contra decisiones firmes en materia de amparo, contra decisiones en las cuales un tribunal haya decidido aplicar el control difuso de la constitucionalidad, decisiones definitivas en las cuales no se haya aplicado un criterio previo que haya provenido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, o decisiones dictadas por cualquier tribunal donde se haya dado una grotesca interpretación de la Constitución. La que me corresponde a mí, la que dice allí la revisión procesal penal, la que dice allí la revisión, la que dice allí la revisión procesal penal, es por circunstancias que se dieron con posterioridad a una sentencia condenatoria penal definitivamente firme. A ver, lo explico. El tribunal de primera instancia, el tribunal de juicio, dictó una sentencia condenatoria, o bien sea un tribunal de control por vía de la admisión de los hechos, dictó esa sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria fue a su vez confirmada por la Corte de Apelaciones. A su vez, esa decisión, esa confirmatoria de esa sentencia condenatoria fue confirmada por este tribunal. Es decir, fue confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando se interpuso el recurso de casación penal. Pero a pesar de que fue 3 veces dictada por la primera instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones, confirmada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con posterioridad nos estamos encontrando hechos que afirman el carácter injusto de esa decisión condenatoria. Ese es el recurso de revisión procesal penal 462 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Como se dan cuenta, es un recurso muy extraordinario. En primer lugar, está enfocado en función de causales, y en segundo lugar, es tan extraordinario que se interpone una vez que ya pareciera que es firme la sentencia condenatoria penal, porque ya inclusive fue confirmada por la Sala de Casación Penal en la interposición del recurso de casación. Entonces, veamos las causales por las cuales se puede interponer el recurso de revisión procesal penal. Vamos a ver el numeral 1 del artículo 462 como causal.
cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una. Es decir, de alguna forma se ha determinado que por ese mismo delito por el cual una persona fue condenada, existe otra sentencia condenatoria en la cual otra persona también está siendo condenada. Y ese delito no pudo haberse realizado de forma plural, sino que tuvo que haber sido realizado de forma singular. Es decir, existe la contradicción de haber dos sentencias condenatorias por el mismo delito contra personas distintas. Eso es lo que establece ese numeral primero del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos una sentencia. La sentencia 319 del 29305 de la Sala Constitucional. Ella afirma que constituye un número clausus debido a la excepcionalidad del recurso que únicamente resulta procedente en los supuestos también taxativos previstos y solo a favor del imputado que ha sido condenado. Entonces, ese recurso de revisión solo se interpone a favor del procesado condenado y va a ser conocido por diferentes tribunales de acuerdo a la causal. En un caso va a ser conocido por el Tribunal de Juicio, en otro caso va a ser conocido por la Corte de Apelaciones y en otra causal va a ser conocido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es interesante porque este recurso, para ello, tiene legitimidad activa no solamente la defensa, sino inclusive el propio Tribunal de Ejecución. Tiene la posibilidad de interponer el recurso, el propio Tribunal de Ejecución, frente a esa decisión, a esa condena definitivamente firme. E inclusive hasta la víctima pudiera interponer el recurso de casación, el recurso de revisión, pero aquí el problema es que evidentemente no hay un agravio en la víctima, porque la víctima quería, más bien era la sentencia condenatoria, lo cual ocurrió. Entonces, sentencia firme, dictada por el Tribunal de Control por admisión de los hechos, artículo 375, o dictada por el Tribunal de Control o el Tribunal de Juicio por incumplimiento de alternativas a la prosecución penal, a la persecución penal, incumplimiento de acuerdo reparatorio, incumplimiento de la suspensión condicional del proceso, o puede haber sido condenas dictadas a la finalización del juicio oral y público, como lo establece el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la sentencia por admisión es revisable, aun siendo ella un producto directo o indirecto de la voluntad del acusado, porque esta sentencia es una de las contradictorias, siendo que quizás la otra contradictoria es mucho más directa en su estructuración de culpabilidad del otro condenado no admitente, sustentado en probanza y no por admisión a la finalización del juicio con pluralidad y fiabilidad de la prueba. Es decir, el hecho de que una de esas sentencias que tenga en contradicción haya provenido de una admisión de los hechos no niega la posibilidad de intentar el recurso de revisión procesal penal, porque lo que se está cuestionando es la existencia de otra sentencia que por el mismo hecho está condenando a otra persona. Ese carácter de contradicción de la sentencia no es un problema de contradicción interna entre sus fallos, sino que evidentemente en la parte dispositiva se halla dos personas condenadas por el mismo hecho. Es decir, la contradicción se verifica en la parte dispositiva del fallo y no una contradicción que se esté manifestando en la parte emotiva o en la parte narrativa del fallo. Entonces, que las sentencias sean contradictorias por el mismo delito. ¿Ok? Fíjense que acá no es un problema exclusivamente
del nomen iuris, de la calificación jurídica, sino que siempre ha de estar vinculado al propio hecho. Es decir, es contradictoria porque por el mismo hecho ocurrido en la misma circunstancia de modo, tiempo y lugar, y la propia categoría jurídica, existen dos sentencias contradictorias. Por ejemplo, en la sentencia A se condenó a Pedro por la muerte frustrada de Juan el 23 de marzo de 2015 a las 10 de la mañana en Las Acacias. Y en la sentencia B se condenó a Pablo por las lesiones gravísimas intencionales en contra de Juan acaecidas a las 10 de la mañana en Las Acacias, siendo que no hubo más que un solo disparo al estómago y los testigos vieron un solo individuo con arma de fuego. En la C se penalizó a Roger por la apropiación indebida el 3 de diciembre de 2014 de los únicos 10 millones, vamos a ponerle dólares, que habían en la cuenta de representaciones de Oral, y en la D se penalizó a Dori por la estafa cometida el mismo 3 de diciembre de 2014 con los únicos 10 millones de bolívares, 10 millones de dólares que había en la cuenta de representaciones de Oral. Entonces, por el mismo hecho, están existiendo sentencias contradictorias aun cuando hubiese una calificación jurídica distintiva. Vamos a ver dos fallos de la Sala de Casación Penal. En la 128 del 2302, la penal exige una previa recurrencia ordinaria para poder acudir a la revisión penal, lo cual expresamente no se percibe en la regulación de la revisión. Fíjate que se indica que vamos a leer el fallo. Los argumentos expuestos por el recurrente se refieren a un vicio en la motivación de las sentencias de primera y segunda instancia, la falta de análisis de las declaraciones del mencionado acusado y la del ciudadano. Tal aspecto debió ser impugnado mediante la interposición de los recursos ordinarios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal y no a través del procedimiento especial de revisión. Bajo este criterio, para que se pueda interponer el recurso de revisión, lo mismo que se está invocando en revisión debió haber sido alegado previamente en la interposición del recurso de apelación de sentencia o el de recurso de casación. Yo difiero un tanto de este fallo, puesto que realmente ello no lo indica la norma y a fin de cuentas lo que se está cuestionando es la existencia, la objetiva existencia de dos sentencias con posterioridad sobre el mismo hecho frente a diferentes condenados. Vamos a ver la sentencia 681 del 4/12/07 de la Sala de Casación Penal. La penal incorpora la interesante denominación de demanda nueva para referirse a la revisión penal. El recurso de revisión de sentencia es una demanda nueva de puro derecho, independiente del proceso, con el que se vincula por lo que se debe observar la norma adjetiva en la cual se sustenta y no atacar la errónea aplicación o interpretación de la norma sustantiva ni los vicios en la aplicación de la norma adjetiva, errores in judicandum o improcedendum. Por su particular naturaleza, no debe sustentarse únicamente en la manifestación del recurrente. Debe fundarse en pruebas que posibiliten el cuestionar la sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada formal y material. Entonces habla de una demanda nueva a pesar de la existencia de una sentencia condenatoria, pero por la existencia también de una sentencia posterior. Veamos otros dos fallos. Este de la Sala Constitucional, el 3401 del 7 de noviembre del año 05 de la Sala Constitucional. La Sala niega que la revisión sirva para revisar penas accesorias o efectos derivados de la condena penal. Lo pretendido por el ciudadano era la declaratoria de nulidad de la pena accesoria que pesaba sobre los bienes pertenecientes a la aludida sociedad mercantil y no la declaratoria de nulidad a la sentencia que lo condenó. Mal podría admitirse un recurso de revisión que más que perseguir la referida declaratoria de nulidad buscaba el otorgamiento de ciertos bienes inmuebles a terceros. Entonces los llamados efectos económicos de la sentencia condenatoria o inclusive las penas accesorias de la sentencia condenatoria según la Sala Constitucional no puede ser recurrida por el recurso de revisión procesal penal en base al numeral primero del artículo 462. Es decir, que en definitiva lo que tendría que decidirse allí es cuál de las dos sentencias condenatorias por el mismo hecho va a quedar firme en el mundo del derecho y cuál de las dos se va a anular definitivamente. La 900
19 del 2012-01 de la Sala de Casación Penal. En la sentencia recurrida no se evidencia que la autoría de los ciudadanos y se excluya, por el contrario, aparece demostrado que coexiste la responsabilidad de ambos como coautores o corresponsables, tal como lo manifestaron voluntaria y expresamente en la audiencia preliminar. Es decir, si hay un problema de coautoría, puede ser coautoría perfecta o puede ser un delito en complicidad correspectiva, como lo establece el artículo 424, no se podría utilizar el recurso de revisión procesal penal, sino por procesos distintos que se lo hubiesen llevado de forma independiente a dos personas por el mismo hecho y que al final del camino derivan a sendas sentencias condenatorias por el mismo hecho. En la 488 del 3 de agosto del año 05, la penal sigue insistiendo en su tesis de la previa recurrencia ordinaria para viabilizar la revisión. Es decir, que no solamente es que debió haberse intentado previamente el recurso de apelación de sentencia o el recurso de casación, sino que lo que se estaba alegando en el recurso de revisión debió haber sido el sustento del recurso de apelación y del recurso de casación que se realizó con anterioridad. Vamos a ver el segundo numeral del artículo 462. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulta demostrada plenamente. Aquí estamos hablando, no que estamos diciendo que ahorita la persona se encuentra viva, sino que en un momento posterior al dictado de la sentencia condenatoria, esa persona estuvo viva y que después pudo haber muerto, pero es decir, que no murió como consecuencia del hecho que está presente en la sentencia recurrible en el recurso de revisión procesal penal, no de la sentencia por el cual se afirma que ocurrió la muerte de esa persona, sino que esa persona sobrevivió a ese momento, al momento posterior indicado en la sentencia recurrible bajo el recurso de revisión procesal penal. Entonces, lo que se afirma con esta causa no es obviamente que el creído como occiso por el homicidio esté vivo para el momento de la interposición de la revisión, sino que estuvo vivo en algún momento posterior a la época de su presunta muerte. Creemos que la redacción de la causal no es muy feliz al aludir al término de época de muerte y no con la mención del momento o fecha de la muerte precisada por la sentencia revisable para hacer plausible tal revisión, porque época puede ser un momento de tiempo mucho más extensa. Veamos, recuerden que yo me estoy citando aquí porque estoy citando a lo que yo mismo escribí en el artículo que les recomendé, que estuvo en la jornada 2015 de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, referida a los recursos. Vamos a ver un caso en el cual yo decidí como magistrado en la sala 9 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas. Este fallo es del 7408, estando yo como presidente de la Corte de Apelaciones de Caracas y ponente en este fallo. El penado solicitaba la revisión de su condena, la que le fue impuesta, inclusive por su propia confesión en proceso en la que había afirmado lo siguiente. Si la persona había confesado en el propio fallo por el cual se le dictó la sentencia condenatoria. Él dice, me encontré, le dije que iba para el aeropuerto y después de ir a Margarita a comprar y aprovechar de volar en mi avioneta, ellos me dijeron que si me podían acompañar y nos fuimos. Levantamos vuelo con destino a Margarita. Empezaron a discutir. Sacó un arma de fuego con la finalidad de apuntar también me apuntó, oí un disparo, abrieron la puerta con dificultad y tiraron el cuerpo de él. Es decir, él está afirmando que desde la propia avioneta, una persona que había sido avaliado, la tiraron por la ventana estando en una isla en el Caribe. Posterior a esa confesión, por la cual conjuntamente con otras pruebas fue condenado, ahora dicho penado solicitó la revisión de su condena.
alegando la existencia real y efectiva del mencionado ciudadano, es decir, del que se decía que murió como consecuencia de haber sido lanzado desde la avioneta. Dicen que con posterioridad a ese lanzamiento hubo una inspección realizada por el juzgado tal en el centro asistencial del Instituto Nacional de los Seguros Sociales, en la que se dejó constancia de que fue atendido en ese centro asistencial en el servicio de traumatología por traumatismo en la mano derecha. Es decir, que no murió cuando lo lanzaron de la avioneta, una cosa bien rocambolesca, sino que inclusive fue tratado por una fractura en la mano derecha. También consignó la publicación de un obituario en la página de un diario en el cual se anunciaba el fallecimiento y se invitaba a varias misas que se efectuaban en la memoria de la iglesia. Es decir, un obituario con mucho tiempo posterior al momento que se indicaba en el fallo, en el fallo del cual el propio condenado confesó, es decir, que había sobrevivido mucho tiempo después y después fue que murió, y se trataba de probar ello con la publicación de un obituario de la página de un diario. También consignó los libros de registro civil de defunciones del municipio, acta en la cual se deja constancia que en esta fecha se había presentado el ciudadano, quien expuso que el ciudadano había fallecido en esta ciudad, hallado en el cementerio municipal el certificado de cremación. Es decir, en fecha posterior a la fecha de la sentencia condenatoria fue que murió y que fue cremado. Y también consignó un permiso para viajar que le diera a su hijo para que viajara a otorgarlo, y fue otorgado por ante la notaría pública del municipio, apreciándose en la copia certificada de este documento. Es decir, esta persona pretendió demostrar que la víctima no murió como consecuencia del hecho en la cual el propio condenado había confesado, sino que había sobrevivido con posterioridad, y a tal efecto esa sobrevivencia la trató de demostrar a través de cuatro documentos, algunos de ellos registrados. La decisión con mi ponencia fue la siguiente. El hecho que una partida de defunción de la primera autoridad civil de un municipio inserte el libro de registro civil, deje constancia de la presentación de un ciudadano quien manifestó que había fallecido por cáncer, no puede ostentar mejor valor que el dicho de tres procesados a los que, conviniéndole no serlos, afirmaron pluralmente en el proceso que lo mejor era tirarlo al agua. Lo tiramos y yo corrí a la avioneta para prenderla. Él y abrieron la puerta con dificultad y lo tiraron el cuerpo de vamos a montarnos en el avión, y me respondió que lo íbamos a lanzar al mar. Luego de que le habían quitado todas las pertenencias, procedimos a tratar de abrir la puerta del avión. El viento regó el avión de sangre, luego decidió aterrizar en la isla con la finalidad de limpiar el avión. Entonces, es realmente atenta contra la lógica afirmarlo. Decía yo allí, ¿cómo se salvó entonces? Me preguntaba, para morir años después de cáncer. Y la respuesta, obviamente, no la puede dar esta sala, porque si siquiera se aventuraría a darla, estaría entrando no solamente en el terreno de lo ilógico, sino de la ficción más rocambolesca. Y para responder esta imposible pregunta, tampoco ella lo responde la copia fotostática del documento autenticado por ante notaría pública, en la que supuestamente autorizó a un menor hijo a viajar. Le fue puesto de manifiesto el referido documento de autorización de viaje y el valor exiguo de esta prueba, siendo ella técnica y no presencial como la de los propios penados. Entonces, vamos a ver el numeral tercero del artículo 462. Cuando la prueba en que se basó la condena resultó falsa, puede haber sido por cualquier delito. Recuerden que se trata de sentencia condenatoria. Ahora la prueba medular, la prueba esencial, la prueba insignia por la cual se dictó la sentencia condenatoria, después con el tiempo resulta que fue una prueba falsa. Dicha prueba falsa, que sustente la revisable, debe ser una prueba capital, de prueba imprescindible, alguna que de ser mentalmente omitida jamás se hubiese producido la condena revisable. Vamos a ver algunas hipótesis.
quien acudió a audiencia a admitir los hechos o acogerse a una alternativa a la prosecución que luego no cumplió. Es una persona distinta al realmente acusado, bien sea por semejanza fenotípica, por condición melliza o gemela, por disfraz o cualquier otro ardid, demostrándose después tal usurpación de identidad. Por ejemplo, un falso delator acudiendo al supuesto especial del artículo 40 del COP. Una prueba que funcione como prueba directa, es decir, del 182 del COP, sobrevenidamente encontrada como mendaz, absolutamente no fiable, como el único testigo presencial que realmente estuvo ausente en el hecho. El perito que jamás analizó la cantidad o calidad de droga supuestamente traficada, quien no siendo médico indebidamente pudo precisar la causa de la muerte. Muchas de esas hipótesis se basan en el concepto de prueba falsa. Vamos a ver algunos tratamientos de la jurisprudencia con respecto a esa prueba falsa después de la condena. Vamos a ver la sentencia 1048 del 23 de julio del año 09 de la Sala Constitucional. Una hipótesis sería la confesión del reo arrancada por violencia o exsanción. Esta causa clásica de revisión aparece plenamente justificada porque la sentencia de condena ha sido obtenida mediante delito, lo que significará la absolución del condenado en el juicio rescissorio. Esta exigencia atribuye al tribunal competente de resolver el recurso la difícil tarea de diferenciar entre aquellos casos de prueba nueva que pueden dar lugar a una anulación de la sentencia y a un nuevo juicio, y aquellos en que acoger y no dictar sentencia de reemplazo, dejando al Ministerio Público la decisión de dar inicio o no a un nuevo juicio. Entonces, es interesante esta causal del numeral tercero. Vámonos con el numeral 4 del artículo 462. Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Aquí no se trata de declarar a una prueba falsa. Se trata de afirmar que existió un hecho o un documento, nótese que solamente se probaría a través de la prueba documental, que sea de tal naturaleza que hace evidente que el hecho no existió o que, aunque existió, el imputado no lo cometió. El hecho tiene que ser de tal naturaleza probatoria en su idoneidad, pertinencia, necesidad y fiabilidad que descarten o bien el hecho como sustrato fáctico del delito o bien la participación en el mismo del condenado. Fíjense que aquí se está excluyendo la prueba testimonial y de alguna parte se hablaría de la documentalización de la revisión. Es decir, se está negando que por vía de una prueba testimonial se pudiera sustentar esa existencia de ese hecho que hace injusta la sentencia condenatoria. Vamos a ver el numeral 5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces o juezas que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme. Entonces, nótese que se trata de que existe prevaricación o corrupción de un juez o juez y ello tiene que ser determinado por otro fallo. No solamente que existe la sentencia condenatoria contra ese condenado, sino que debe estar ese juez también condenado por otra sentencia firme que lo haya sido por habérsele demostrado prevaricación o corrupción. Por ninguna otra razón procesal o material dicho juez hubiese dictado la revisable sentencia condenatoria, a no ser que hubiese ocurrido efectivamente y además condenado por ello en forma definitiva en prevaricación o corrupción. Ergo, la condena fue por el pago recibido por el juez que para así penalizar y nunca hubiese sido producto natural de un convencimiento normal y jurídico de unas pruebas en el proceso. Imagínate, si el juez más bien lo que hubiese es salvado el voto y no le dio el voto para que se condena. Recuerden que pueden haber en la Corte de Apelaciones, existen en la Corte de Apelaciones 3 magistrados, existen 3 magistrados, también en la sala
de casación penal. Imagínense dos de ellos que sí que sí emitieron el, ah, el proyecto para condenar, siendo que el otro, el tercero, salvó el voto. Y se descubrió que ese que salvó el voto recibió el dinero, fue el corrupto. Bueno, evidentemente él no está condenando a nadie. Tendría que ser algunos de los jueces que terminaron condenando. Entonces, vámonos con el numeral 6. Cuando se promulgue una ley penal que quite el hecho, el carácter punible o disminuye la pena establecida. Es decir, hay una ley posterior que disminuye el carácter sancionatorio. O puede ser que sea una ley penal más benigna. Por ejemplo, es interesante lo que establece el doctor Arteaga Sánchez en su manual de Derecho Penal cuando habla del artículo 2 del Código Penal. La valoración de una disposición o ley como más favorable para el reo ofrece no pocas dificultades para el intérprete. En conjunto debe tenerse como más favorable aquella disposición cuya aplicación al caso concreto lleve un resultado más favorable para el reo y atender, como apunta Antonio Licey, no solo la duración y especie de la pena, sino también a las penas accesorias, a las circunstancias agravantes y atenuantes, a la calificación del hecho, a las causas de extinción del delito y de la pena y a los beneficios que pueden ser concedidos por el reo. Puede ser que inclusive ese reo ya haya purgado la pena, definitivamente ya haya purgado, haya terminado de purgar la pena. Y por ello es que se puede interponer el recurso de revisión, aun cuando ya la persona haya terminado de purgar la pena, cuando una ley posterior resulta mucho más favorable. Entonces, ellos serán salvaguarda pues del honor, del propio nombre de la persona. Bueno, gracias por su atención y hasta el día de mañana, cuando ya, Dios mediante, mañana martes comenzaremos con el estudio de los procedimientos especiales y estudiaremos el procedimiento especial por la admisión de los hechos. Gracias.